Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Sebastián Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Administración Pública Aduanera. Es un honor para mí y para mis compañeros Edwin Cuesta y Edgar García compartir hoy el análisis profundo que hemos realizado sobre dos piezas legislativas que definen el corazón de nuestra carrera: la Ley 30 de 1984 y el anteproyecto de la Ley de 2020. El objetivo fundamental de nuestra investigación no es simplemente comparar artículos, sino entender cómo la legislación ha tenido que evolucionar para responder a un mundo globalizado, en un entorno donde el control aduanero es la primera línea de defensa de la economía nacional. Es vital comprender cómo se protege el ingreso estatal, que consiste realmente un delito o una infracción, y sobre todo cómo nuestra base de control debe adaptarse a las necesidades actuales del país. Al analizar la estructura de este proyecto, buscamos identificar cómo las normas que regulan las actividades aduaneras en Panamá no solo sirven para prevenir el contrabando, sino que actúan como guardianes del comercio legal y el bienestar económico del Estado, adaptándose a las demandas de un sector logístico cada vez más complejo y exigente. Ok, como primer punto tenemos la definición de mercancías, donde nos enfocamos en un concepto que, aunque parezca sencillo, constituye la base de toda nuestra operación. La definición de mercancías es un punto fascinante porque al contrastar la Ley 30 de 1984 con el anteproyecto del 2020, lo que encontramos es una continuidad técnica absoluta que demuestra la madurez de nuestra normativa. Ambas normas definen la mercancía de una manera sumamente amplia, abarcando productos, manufacturas, semovientes y bienes muebles, sin dejar espacio a interpretaciones ambiguas. ¿Por qué es vital destacar esta semejanza? Porque el anteproyecto, lejos de intentar cambiar lo que funciona, reafirma la solidez del criterio técnico original. En la práctica aduanera, la precisión es fundamental. Cualquier vacilación en la definición que puede complicar los procesos de desaduanaje. Al definir qué es mercancía extranjera, entendida como aquella proveniente del exterior que no ha sido nacionalizada o que incumple con las condiciones de una franquicia, estamos estableciendo la línea divisoria exacta entre lo que entra legalmente y lo que requiere un control exhaustivo. Esta uniformidad garantiza que los funcionarios y operadores comerciales compartan un lenguaje común, evitando errores de clasificación que podrían derivar en sanciones innecesarias. Esta permanencia conceptual nos permite como administradores tener una base sólida donde los cambios legales posteriores no rompen la esencia técnica, sino que la refuerzan, asegurando que cualquier bien mueble esté siempre sujeto a la potestad aduanera sin exposiciones, independientemente de la época en la que fue redactada. Como siguiente punto tenemos la potestad aduanera y competencia penal. Entrando, abordamos el corazón de nuestra autoridad, la evolución de la potestad aduanera. Ambas regulaciones coinciden plenamente en un punto crucial: la potestad y el control aduanero deben ejercerse de forma integral, sobre todo en nuestro espacio geográfico, abarcando los ámbitos terrestre, marítimo, acuático y aéreo. Esto significa que el control no tiene fronteras limitadas. La potestad se extiende donde quiera que haya una actividad aduanera sujeta a nuestra jurisdicción nacional. Sin embargo, aquí es donde el anteproyecto da un salto cualitativo hacia la modernización.
que debemos analizar con detalle. Observen el recuadro sobre la competencia penal. Mientras que la Ley 30 de 1984 establecía facultades de resolución muy generalistas para las autoridades, el anteproyecto introduce un límite monetario explícito, $500,000 de balboas. Esto transforma por completo el procedimiento. Si el valor de la defraudación o de los tributos en juego es inferior a esta cifra, el caso se tramita en la vía administrativa. Si el monto supera este umbral, se escala automáticamente a la competencia penal. Esta es una mejora sustancial en la claridad del ejercicio y de la función pública, pues delimita con precisión la responsabilidad del funcionario. Además, introduce la importancia del debido proceso, donde se refuerza la obligación del funcionario de investigar no solo las pruebas que culpan, sino también aquellas que favorecen al investigado. Al exigir que la autoridad conozca y resuelva con equidad, el anteproyecto eleva el estándar ético de la institución, protegiendo al ciudadano mientras él asegura el cumplimiento de la norma y la protección efectiva de los ingresos del Estado. En el anteproyecto de la ley de 2020, artículo 4, clasificación. Se dividen las infracciones aduaneras en administrativas, tributarias y penales. La ley 30 de 1984, artículo 3, infracciones, señala que las infracciones aduaneras o de orden tributario pueden ser constitutivas de faltas o delitos de contrabando o defraudación. La semejanza de estas dos es que mantienen la separación conceptual entre las transgresiones menores, faltas administrativas y las infracciones graves que contribuyen delitos penales. Esto nos da a entender que no debemos cometer este tipo de faltas porque podría ser delitos penales, que esto nos da a entender que podría ser delitos graves a que podríamos llegar a la cárcel. En el anteproyecto 2020, artículo 5, la clasificación. La clasificación de las infracciones se determina por el hecho material que la constituye. En la ley 30 de 1984, el artículo 5 nos habla sobre las faltas. Establece exactamente la misma regla. La clasificación se determina por el hecho material que la constituye. Esta semejanza nos da. El texto es idéntico en su principio base. Ambas normas descartan valoraciones meramente subjetivas y obligan a clasificar la infracción con base en los hechos materiales comprobados. Esto nos da a entender que son de diferentes leyes, pero en el anteproyecto y en la ley no está hablando de lo mismo. Son diferentes artículos, pero no habla del mismo texto. El anteproyecto de la ley, artículo 7, definición de reincidencia. Cuando la persona natural o jurídica que habiendo sido condenada ejecuta una vez más un delito aduanero. Y en la ley 30 de 1984, en el artículo 22, que nos habla de la reincidencia, se considera reincidencia cuando la persona natural o jurídica condenada ejecuta una vez más cualquier de estos delitos. Esta semejanza nos da que definen la reincidencia de la misma manera, requiriendo una sentencia previa ejecutoriada para que se configure el agravamiento ante un nuevo ilícito. Esto nos da a entender que son dos artículos de diferente numeración que habla sobre la misma cosa, que sería la reincidencia. En el artículo 7, que nos habla sobre la definición de tentativas, es la ejecución de delitos mediante actos idóneos dirigidos a su consumación, sin que se produzca por causas ajenas a la gente. Y en la ley 30 nos habla sobre el artículo 20, que nos habla igualmente de la tentativa. Hay tentativa cuando el subjetivo inicia la ejecución por actos idóneos
encaminados a su consumación y no se produce por causas independientes a su voluntad. Esta es la semejanza nueva que comparten la noción dogmática penal por la tentativa, ligada al inicio de la ejecución material o a la interrupción por causas externas a la voluntad del sujeto. Igualmente que el anterior no está hablando de la tentativa, pero igualmente son dos artículos muy diferentes. La tentativa nos da a entender que es cuando el sujeto inicia una ejecución sin que haya sido mandado. En el anteproyecto de la ley 2020, artículo 7, que habla sobre la definición de comiso, pena accesorio consistente en la privación de un bien o derecho derivado de una vinculación con una infracción. Y en la ley 30, el artículo 23 y 27, comiso, establece el comiso como una pena accesoria aplicable a toda la mercancía, vehículos y maquinaria objetos de contrabando. Esta es la semejanza, nos habla sobre figuras jurídicas que operan bajo el mismo principio: retirar la propiedad de los bienes utilizados para el fraude o contrabando en favor del Estado. Anteproyecto de la ley 2020, artículo 20, infracción tributarias. Toda acción u omisión que implique incumplimientos de normas jurídicas de orden sustancial o formal. Artículo 30 de 1984. El artículo 3 habla sobre las infracciones de orden tributarios. Hace mención a la infracción aduanera o de orden tributario bajo el control de aduanas. La semejanza de esta que dice que reconocen que las infracciones que afectan a la recaudación de impuestos de la aduana deben transmitirse bajo reglamentos especiales de responsabilidad. En el anteproyecto de la ley 2020, artículo 21, modalidad tributarias, incluye los errores de los importadores que provoquen menores derechos a impuestos o tasas. Y en la ley 30 habla sobre el artículo 20 sobre inciso CH. Define que faltas graves los errores de los importadores que provoquen menores contribuciones que los derechos correspondientes. La semejanza de estas dos que indican el error en las declaraciones que causan un perjuicio fiscal directo como una transgresión que debe ser corregida y sancionada en recargos. Ante el proyecto de la ley 20, el artículo 34 habla sobre los tipos de sanciones. Las infracciones serán sancionadas con multas, suspensiones o cancelación definitiva de la licencia. Y en el artículo 30, el artículo 6 y 10 también habla sobre sanciones. Aplicadas multas para las faltas y destitución o inhabilitación de cargos para faltas de funcionarios. Semejanza. Habla sobre normas, utilizan las penas pecuniarias o multas como la sanción administrativa principal, complementada con inhabilitación operativa. Y el anteproyecto de la ley 2020, artículo 27, suspensión de apelación. Concede el término de 5 días hábiles para sustentar por escrito el recurso ante la administración regional. Y en el artículo 30, el artículo 5, proceso de instancia, menciona genéricamente la resolución en primera instancia conforme a lo que establece la ley. Esta semejanza nos da que respetan la estructura recursiva para que el afectado pueda oponerse a la decisión. El anteproyecto formaliza explícitamente el plazo de 5 días para sustentar el recurso. Artículo 35. Monto general de multa. Establece una multa general de 500 balboas para infracciones administrativas, tributarias, salvo excepciones de la Ley 30 de 1984. ¿Qué nos quiere decir el artículo 35? Que se va a poner una multa, ya sea por infracciones administrativas, tributarias, excepto por excepciones
de la Ley 30 de 1984. La multa será de 500 balboas. También nos dice que si se vuelve a cometer una infracción en 2 años, la multa será de 2 veces los tributos dejados de pagar, aumentando por cada reincidencia. También podemos hablar del artículo 12, sanción de faltas graves. Castigaba las faltas graves con multa de 250 balboas a 500 balboas. El tope máximo de la multa administrativa de la Ley 30 son 500 balboas. Se convierte en la tarifa base fija estándar en el anteproyecto moderno. Por ahí mismo el artículo 26 nos dice el aumento por reincidencia. Las penas pecuniarias serán aumentadas por cada reincidencia en una vez más el valor de la mercancía. Esta tiene una semejanza con el artículo 35 porque coinciden en el principio de progresividad punitiva. El infractor habitual recibe un castigo económico multiplicado de forma geométrica. Por su vez, ahora vamos con el artículo 63. Distribución de multa. Los denunciantes y apresores tienen derecho al 50% de la multa interpuesta. Artículo 14. Porcentaje de alcances. El funcionario aduanero recibirá el 30% del valor de la liquidación de alcance en ciertos errores. ¿Qué semejanza tienen con el artículo 14 con el 63? Mantienen la política de incentivos económicos para los inspectores y denunciantes que detectan los ilícitos, aunque el anteproyecto eleva el beneficio al 50%. Ahora vamos con el artículo 71. Apertura de expediente. Al investigar una infracción, el funcionario detectará una resolución indicando cómo conoció el hecho y las diligencias iniciales. Artículo 5. Instrucción de proceso. Entrega a las autoridades aduaneras la responsabilidad de conocer e instruir los expedientes. ¿Qué semejanza tiene el artículo 5 con el 71? Tiene como semejanza obligar a documentar formalmente mediante actas o resoluciones el inicio oficial de la etapa investigativa de los fraudes comerciales. Artículo 75 del anteproyecto de ley. Responsable en transporte. Las multas afectarán personalmente a los capitanes de naves, conductores terrestres y pilotos. Y ahora vamos a hablar del artículo 74. Responsable en transporte, en contrabando por medio de naves o aeronaves. Los cargos se formularán a su capitán. ¿Qué semejanza tiene el artículo 74 con el artículo 8? Mantienen la imputación directa de responsabilidad legal y procesal sobre el capitán o el conductor de vehículo en el que se transporta la carga ilícita. Vamos con el artículo 75 y 131. Derecho de defensa. El funcionario de instrucción practicará pruebas que agraven la situación, pero también las que favorezcan al inculpado. Ahora vamos con el artículo 5 de la Ley 30 de 1984. Artículo 5. Sobre el proceso general. Establece el juzgamiento y resolución de procesos aduaneros en estricta conformidad con las garantías de la ley. ¿Qué semejanza tiene el artículo 75 del anteproyecto de ley y el artículo 5 de la ley 30? La semejanza es que consagran el derecho de defensa del investigado, obligan a la autoridad a acopiar tanto las pruebas de cargo
como la de descargo. A su vez, vamos con el anteproyecto de ley 30, artículo 90. Renuncia de acción penal. Permite pagar una suma igual al valor de la mercancía o impuestos para evitar que se ejerce la acción penal. Ahora, ley 30 de 1984, artículo 24, parágrafo. Menciona que las multas se calcularán con base en los impuestos de importación, si el valor de la mercancía fuese inferior. ¿Qué semejanza tiene el artículo 90 del anteproyecto de ley con el artículo 24 de la ley 30? Utilizan la misma fórmula matemática de conversión. Tasar sobre el impuesto de importación si estos superan el valor de la mercancía para liquidar las deudas con el físico. A su vez veremos el artículo 130 del anteproyecto de ley. Facultad de fiscalización. Permite requerir libros, registros, documentos, balances y practicar reconocimiento en establecimientos. Ley 30 de 1984, artículo 9, nos dice que sanciona la negativa de los particulares a exhibir libros, documentos o registros a los funcionarios aduaneros. ¿Cuál semejanza tienen? Confieren pleno derecho a los auditores e inspectores de aduanas para examinar la contabilidad comercial privada de los contribuyentes bajo investigación. Anteproyecto de ley de 2020, artículo 91, advertencia del beneficio. El instructor advertirá al indagado en su declaración que puede acogerse al beneficio de extinguir la acción penal. Ley 30 de 1984, artículo 5, garantías de trámite. Implica la obligación del despacho aduanero de guiar los procesos bajo las reglas vigentes de la legislación. La semejanza que tienen esto es que aseguran que el procesado conozca sus alternativas legales disponibles para solucionar su situación jurídica durante el interrogatorio. Ok, como último punto tenemos la ética en la actuación aduanera. Para profundizar en cómo el anteproyecto de la ley de 2020 moderniza nuestra labor, miremos la diapositiva. Un punto vital que establece el anteproyecto en su artículo 148 es la compostura en allanamiento. Esto no es un detalle menor, es una exigencia de profesionalismo que obliga a todo funcionario que presida un allanamiento a conducirse con total corrección y, fundamentalmente, a no causar daños innecesarios a la propiedad o a las personas. Esto se conecta directamente con la esencia de la Ley 30 de 1984, que en su artículo número 2 ya establecida que la potestad de control debe ejercerse siempre bajo un estricto apego a las normas. La semejanza aquí es profunda. Ambas normas regulan la ejecución de operativos físicos forzosos, pero el anteproyecto eleva la barra al exigir límites éticos y profesionales mucho más claros. Como futuros funcionarios, debemos entender que nuestra autoridad no nos da carta blanca. Al contrario, nos impone el deber de evitar cualquier abuso de autoridad contra los ciudadanos, garantizando que el ejercicio de la ley sea siempre respetuoso y equilibrado. Como otros puntos tenemos medidas cautelares y penas. Si observamos la segunda parte de la diapositiva, entramos en el terreno de las medidas cautelares y las penas. El anteproyecto, en su artículo 45, introduce herramientas mucho más precisas, como la retención preventiva,
causaciones económicas, impedimentos de salida del país y la detención preventiva. Esto contrasta y evoluciona lo que ya conocíamos de la Ley 30 de 1984, cuyo artículo número 23 ya contemplaba penas principales y accesorias como privación de libertad y el comiso preventivo de los bienes del contrabandista. La semejanza es evidente. Ambas legislaciones contemplan la restricción de derechos personales y materiales, como el arresto, la retención de vehículos y el uso de finanzas, con un objetivo claro: asegurar los resultados del proceso de defraudación. Es decir, estas medidas no son un castigo arbitrario, sino garantías necesarias para que el Estado pueda recuperar lo que le corresponde y asegurar que los infractores respondan ante la justicia. Y para concluir, este análisis comparativo nos demuestra que la evolución normativa no es casual. Tanto la Ley 30 del 1984 como el nuevo anteproyecto comparten una finalidad común: dotar al Estado de instrumentos efectivos para combatir el fraude, pero con una diferencia notable en el enfoque ético y procedimental. Mientras que la ley anterior sentó las bases de la autoridad, el anteproyecto de 2020 moderniza el actuar del funcionario, priorizando el respeto a los derechos ciudadanos y la precisión técnica en las medidas cautelares. Como futuros profesionales de la Administración Pública Aduanera, nuestro compromiso es aplicar estas facultades con ética, garantizando un equilibrio justo entre la firmeza necesaria para proteger la economía nacional y el estricto respeto a la legalidad y al debido proceso. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día, tarde y noche.